seguridad de cómo ellos van a estar operando. Uno de los ejemplos que se utilizó o se recomendó es que la escuela opere lunes y martes con el 50% del grupo y jueves y viernes con el otro 50% del grupo, en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Ok? Bajo este modelo, dice él, que mencionó a modo de ejemplo, los estudiantes estarían los miércoles tomando cursos totalmente en línea para irlos preparando para las siguientes clases presenciales. Por lo tanto, además, ese miércoles se está recomendando hacer limpieza profunda, lo cual es requerido por el Departamento de Salud para garantizar la seguridad de los niños, sostuvo el funcionario. Lunes y martes la mitad del grupo de la matrícula. Miércoles se desinfecta y se limpia la escuela y ese miércoles es online la clase y regresan jueves y viernes el otro 50% del grupo por la cuestión del distanciamiento. Pero claro que no va a terminar siendo necesariamente un 100% del estudiantado en ese grupo, porque hay que ver cuántos padres van a retener a sus hijos en la casa, ¿no? Exacto. Así es que si eran 20, 10 y 10, si es que los mandan todos, ¿no? Eso hay que ver cómo corre hoy. Exactamente, cómo corre, sí. Yo presumo que habrán salones que no se van a llenar lo que, por ejemplo, si son 10, 8, eso fue lo que escuché, ¿verdad? Que padres al final pues decidieron no enviarlos y como quiere ese maestro tiene que estar en el salón, aunque sea con 2 o con 3. Sí. Digo, escuché que era kinder a tercero y cuarto año. Kinder a tercero, estudiantes de educación especial que no especifican, por lo menos en esta parte de prensa, que otros grados, si alguno, por ser de educación especial, y grado 12, sí. ¿Y la transportación de los estudiantes? ¿Alguien tiene idea de qué? ¿Vieron cómo están las guaguas? ¿Cómo las prepararon? Bueno, yo vi espectacular. Unas semanas atrás vi algo. Espectacular. Las guaguas están preparadas, tienen como cortinas plásticas, yo le llamo cortinas, especie de cortinas de asiento a asiento. Okay. O sea que los niños no van a tener, se van a ver, pero no se van a poder acercar ni tocar. Va a haber un personal supervisando. Entonces el desinfectar, tomar temperatura y demás, pero que ese niño queda como en una casita plástica, encerradito, cada niño y un asiento de por medio, vacío. Okay. O sea que me parece que se está siguiendo como debe ser. Hay un protocolo establecido para minimizar un contagio de alguno estar contagiado. Muchachos, haciendo un paréntesis, yo mientras veía esas guaguas decía que mucho han sufrido, porque yo era una que semanalmente se contrataban guaguas en la fundación porque hacíamos excursiones con los residenciales y demás, con los niños. Esta gente estuvo inoperante un año. Un año. O sea, sin operar, punto, porque no podían las masas estar en las guaguas, muchas personas en las guaguas. Tú sabes, y ahora la inversión que tienen que hacer en estas guaguas ha sido fuerte para ellos. Y para cuadrar los viajes van a tener que hacer 3, 4, 5 veces más viajes. Exacto, más viajes, tienes que dar más viajes. Si todo el estudiantado regresara bajo esta situación, tienen que dar, un montón de trillas. Y el trabajo que es, porque cada vez que se baja un grupo tienen que desinfectar. Entra otro grupo, tienen que desinfectar. O sea, va a ser muy fuerte para ellos. Yo de todas maneras quiero felicitar en términos generales a todos los que son responsables de hacer el intento de comenzar a operar. No critico a padres ni critico a maestros por haberse abstenido y estar en una posición, vamos a decir, ¿verdad? Contraria a cooperar para que esto arranque. Estoy respetando la posición de todas las partes, pero estoy respetando y felicitando a aquellos que dicen, independientemente de cuántos padres nos envíen sus hijos, independientemente cuánta es la cantidad total de maestros, vamos a arrancar porque tenemos que enviar la señal de que esto tiene que arrancar. Y para mí eso es loable, con todas las críticas, para mí eso es loable, y en mi carácter personal yo estoy felicitando ese esfuerzo de verdad de esta administración y de los componentes del Departamento de Educación para que se haga. La felicidad que tienen los niños. No, brutal, demasiado. La felicidad de los niños es grande. Pero la preocupación de muchos maestros es, hay maestros que van con, o sea, ¿cómo se dice? A regañadientes. Digo, con todo respeto digo esto. Claro. Y hay que ver cómo eso incide en el ambiente y en el esfuerzo educativo, ¿no?
Yo creo, por lo menos las nuevas guías del CDC que le dan este sentido de alivio al maestro que ya tiene, a las personas que tienen la vacuna, en este caso los maestros que ya tienen la vacuna, que inclusive dicen que cualquier otro que la tenga puede estar sin mascarilla, ¿verdad? En el mismo lugar de trabajo o donde estén compartiendo. Me parece que es un tremendo avance también en el punto de que, mira, estamos recuperando la confianza, que es fundamental y básico. Así que el CDC ha puesto su granito de arena en ese sentido. Yo sé que muchos no lo ven así, pero si lo dice el CDC, pues vamos a confiar en que eso es así. ¿Verdad? La parte de los colegios privados, ¿le dieron permiso a la mayoría? Sí, están poco a poco. Yo sé de algunos que comienzan el lunes, otros martes. Es que depende cómo vayan entregando la certificación. Las certificaciones, la autocertificación. Okay. Pero sí sé de bastantes que van a comenzar. Que arrancan. Sí. Sí, hay una de las muchachas que trabaja aquí que me dice que su hijo arranca ya. Hoy Desma está escribiendo que el nene comienza hoy mismo. Sí. Qué bueno que comienza hoy. Así es. Yo escuché al jefe de salud decir que cuidado, que no estaba permitido estar haciendo paris de vacunados. Paris de vacunados. En serio, la escuché. Está bueno eso. La expresión está chévere. Que se lo diga al CDC. Los paris de vacunados. Que se lo diga. Que no se pusieran ahora a estar en corillo los vacunados sin mascarilla. O sea, yo me pregunto que el que no se vacunó... Mantengamos el miedo, tengamos todos miedo. Esa es la consigna. Chicos, les tengo una pregunta. ¿El que no se vacunó en una escuela o colegio no puede ir a trabajar? No sé contestarte esa pregunta. Espera, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo es? El que no se vacunó en una escuela que comienza clases o comenzó, ¿no puede ir a trabajar? No me hablo solamente del maestro, ellos tienen policías, enfermeras, trabajadores sociales. Pero eso no sería discriminatorio. Vos tienes la mascarilla, te la pones y vas a trabajar. Pregunto porque dentro de uno de los requisitos yo creo que estaba la vacuna. Pero era para maestros. Pero es que todo el personal... Hay conserjes, hay guardias. Todo el personal, exacto. Sí, secretarias. Los que llevan... Esa pregunta yo no la... Los de los comedores escolares. Alimentos, por eso te digo. Comedores escolares. Pero a mí me parece que lo otro, si no la tienes, sigues el protocolo, tienes uso de mascarilla, etcétera. Exacto. ¿Cómo está funcionando el país? ¿Cómo vas al supermercado a hacer la compra? Es que lo tienen que tener, aunque esté vacunado. O sea, no pueden haber reglas distintas para esta disciplina y para esta otra regla, o sea. Pero tienen que tener la mascarilla porque el secretario dice que él no está de acuerdo con lo que se dijo. Sí, yo creo que la mayoría lo va a tener y lo va a seguir. Sí. Yo creo que sigue siendo parte del protocolo. Bueno, vamos a hacer una encuesta en la próxima hora de 7 a 8 de la mañana, particularmente a las 7:30. Queremos preguntarle a padres y a maestros si van a participar de este arranque o si se sostienen en que no. Queremos ver cómo en los últimos días su mente ha podido cambiar, si ha cambiado, o si se sostienen en que no van a enviar los hijos a la escuela, y a maestros que no van a ir al salón de clases a dar las clases. Qué interesante sería, ¿verdad?, de mirar ese primer día de clases, ¿cómo va a ser? El primer día presencial, porque hay una maestra escribiendo, por favor aclaren que es el primer día presencial porque llevamos trabajando mucho de manera virtual, claro. Y es verdad, claro. Cierto. Es muy cierto. De manera presencial. Trabajando el doble y hasta el triple, porque no es solamente el trabajo darle el material o la clase, es el agotamiento emocional de que, mano, prende la cámara, chico, necesito, mira, en estos días una nena de 5 años entró al staff, al chat del staff de ese colegio a enviarle mensajes. ¿Cómo esa niñita de 5 años entró ahí? Porque como ellos tienen el email de la plataforma para que sus padres los conecten, pues la nena se puso a escribirle al personal. Wow. Entonces es bien gracioso porque a su corta edad, o sea, ya ellos han navegado tanto que han aprendido. Sí, cuando digo navegando es en este sistema. Y entonces los maestros están, hey, conéctate, hey, pendiente acá, mientras ellos están con su mentecita, que, ¿verdad? Es que lo traen de fábrica ya. Reconozco a los maestros, exacto. Sí. Pero te digo una cosa, para algunos estudiantes debo inferir, y no debe ser poco, hoy es el primer día de clase. O sea, hay estudiantes que nunca se presentaron online. Y eso se sabe. Hay gente que no tuvo acceso a la internet. O sea,
sea por asunto de geográfico, qué sé yo, de su región, o por un asunto económico, o por changuería, pero hay estudiantes que nunca tuvieron clase todo el año y que a lo mejor van a o sea, ¿cómo será eso? ¿Cómo irás a recuperar toda esta educación, no? Yo creo que parte de lo que se logra precisamente es eso, es volver a un patrón de costumbre donde está más evidente en el sistema de la mente de cada estudiante lo necesario que es estudiar, lo necesario que es formar parte de un grupo, lo necesario que es superarte, porque como tú dices, Fernán, un sector no lograba hacer la conexión digital u online, no necesariamente porque no hubiese internet, no lograba hacer la conexión emocional para estar ahí. Y me parece que el país merece, ¿verdad? En esta etapa del juego, con todo lo que se sabe del COVID, con cuántas vacunas ya están corriendo, la vida continúa, regresar a la normalidad en todo sentido de la palabra, ¿verdad? Por otro lado, solamente comento que dentro de este acuerdo de la deuda que Gustavo Vélez ha estado discutiendo con nosotros y aplaudiendo, a punto ya de ser un acuerdo final para haber bajado la deuda de 90.400 millones a 34.100 millones, estoy leyendo la prensa hoy, y que el único obstáculo que queda entre la Junta y el gobierno es, la Junta sigue recomendando una reducción en las pensiones para aquellos pensionados que reciben más de $1,500 hacia arriba de pensión. Okay. A esos le quieren cortar el 8.5% de la pensión. ¿Y será mucha gente? Creo que estuve leyendo la parte de prensa que son aproximadamente 8,000 los que están sobre los 1,500. Sobre los 1,500, ¿ok? Ese es el único obstáculo. Pierluisi está diciendo no me toques a nadie de los pensionados, precisamente porque el acuerdo que antes eran 4.200 millones al año de pago de deuda, 4.200 millones, ahora serían 1.150. Y que esos 3.000 millones que se ahorran, se puede tomar una partida para seguir pagando las pensiones como están sin cortarlas, ¿verdad? Sin reducirlas. Si eso finalmente se supera, pues ya Puerto Rico tendría un acuerdo final y técnicamente estaría saliendo de la quiebra con este acuerdo final. Así que le preguntaremos a Gustavo en el próximo segmento si finalmente este detalle de los pensionados se supera. Estaríamos hablando entonces de un Puerto Rico que llega a un acuerdo para salir de la quiebra de manera oficial. Wow. Pero deben haber entonces 8,000 y pico de personas temblando con ese asunto. Sí, los pensionados, sí, claro. Sí. El 8.5 no es una enorme cantidad, pero dentro de las limitaciones que muchos pensionados tienen, por ejemplo, de $1,000, estás hablando de 8.5 son $85 de cada 1,000. O sea que el que se gana 2,000 tiene $160, $170 menos. No es una cantidad enorme en términos de, ¿verdad? En un país que está en quiebra, un gobierno que está en quiebra, pero hay muchos de ellos que necesitan el último pesito. Claro que sí. Para vivir. Aparte de que eso no era lo que, o sea, esa no era el negocio. Sí, entre tantos despilfarros que terminen quitándole a los que le metieron la vida al servicio público, no es justo para nada. Y el despilfarro continúa como hemos visto. Exactamente. Es que el mal uso del gobierno lo paga el pueblo. Sí. Lo paga el pueblo, no hay de otra, ¿no? Qué triste por demás. Por lo menos que se mantenga en eso, el gobernador firme en que no me toques a los pensionados, a mí me parece muy justo, independientemente de que algunos salieron listos, pero son los menos. Por ejemplo, los alcaldes que un año antes de salir de la posición se duplicaron el salario. Así mismo. Porque cualificaban para la pensión. Por lo último que cobraron. O sea, esas listerías, como dice el boricua, esas cosas que lloran ante los ojos de Dios, sí, que se cae. Tú sabes que tú dices, mira, no cometiste un delito, la ley te lo permitía, pero moralmente es demasiado censurable. Pues con excepción de esos casos que los hay, y hay unos cuantos, la enorme mayoría no caen en ese renglón privilegiado de los megasalarios y de las megapensiones. Ese es el grupito más pequeño, a eso los deberían tocar. Qué triste. A eso sí los deberían tocar, pero todos los demás no. Pero como quiera se está viendo como que un rayito, ¿no?
Se está viendo un rayito. A mí lo único que me ocupa también es que todos los expertos dicen, y no sé, yo trato de aplicar aquí, yo trato de pagar deuda para no seguir adquiriendo deuda. Exacto. Pero en términos de los países, todos los expertos dicen que qué bueno que salimos de la quiebra porque entonces volvemos al mercado de bonos. Y volver al mercado de bonos no es otra cosa que seguir haciendo préstamos. Coger préstamo. Entonces, es un círculo. O sea, tú no puedes administrar un país de tal manera que haya un superávit y que tú mismo país te proveas los fondos para el desarrollo y para la infraestructura y todo lo que un país necesita. O sea, siempre tiene que ser prestado. Entonces esa es la consigna. Yo escucho a todo el mundo, dicho, le voy a preguntar a Gustavo, porque dicen que el gobierno no es un negocio. El gobierno es el mejor negocio, te pone un impuesto y tú estás obligado a pagarlo de todos los renglones que le dé la gana. Tienes un impuesto en tu factura de teléfono celular, tienes un impuesto en la factura de luz, tienes un impuesto en la del agua, tienes un impuesto en el terreno, tienes un impuesto en tu casa. Obligado. O sea, nosotros somos los más que pagamos impuestos. Es el mejor negocio del mundo. Impuestos y los intereses, si no pagas al día. Sí, claro, recargos y penalidades. Recargos, penalidades, que son muchísimas. Pregúntamelo a mí que estoy pasando por eso. Pero ahora mismo. Todavía se parte de más la premisa que la deuda. De que el gobierno no es un negocio. Bueno, en un sentido no lo es, en otro sentido sí lo es y puede manejarse de tal manera, eliminando grasa y gasto innecesario para que hagan un bolsillito y cuando necesiten la infraestructura de volver a embrear, de volver a hacer esta estructura, mejoras, yo creo que de alguna manera. Y si necesitas algo prestado, que sea lo mínimo, que se pueda pagar fácil, pero no a los niveles que se ha llevado este país, donde en cuánto tiempo, en algunos años, metimos la deuda en casi 100,000 millones. Wow, qué fuerte. Esa parte es la que a Gustavo le voy a hacer la pregunta. Esto es como cuando uno a nivel personal se va a la quiebra, algo tienes que aprender. Oye, en todo ese tiempo que te quedaste sin crédito, algo hay que aprender o no volver a embrollarte, buscar la manera de cómo generar ese dinero, sin tener que entrar en una deuda tan grande como la que no puedes pagar, punto. Y yo sé que a todos nos toca, de esto se supone que aprendamos bien fuerte. Fíjate que el principio bíblico es, no cojas prestado porque el que coge prestado es esclavo de quien le presta. ¿Y qué hemos sido nosotros? Esclavos de los bonistas, porque establecen las condiciones y si no viene esta ley promesa con todo lo que se pueda criticar, a Puerto Rico le hubiesen hecho canto hace rato para poder cobrarle ese dinero. ¿Y cómo es que un pedacito de tierra tan pequeño genera una deuda tan inmensa, verdad? Es que los políticos son golosos, papá. Eso han sido un grupito de políticos que han estado manejando esa piña y han llevado el país a donde lo han llevado. Ahora, ustedes coinciden, por ejemplo, Jay Fonseca por muchos años dice el centro de convenciones, el tren urbano, todas estas cosas que un país como este, una islita como esta, no debió haber tenido nunca. ¿Coinciden? Bueno, la dinámica del puertorriqueño, el tren urbano fracasa y no lo estoy justificando la inversión, es que el boricua amamos los carros. ¿Cuántos carros hay en cada casa? El político, no sé, debió analizar y pensar un poquito mejor eso, porque el problema del tren urbano que no se paga y es una deuda anual para el gobierno, o sea, tienes que sacar de tu bolsillo para algo que ni siquiera cubre sus gastos operacionales, tiene que ver con nuestra cultura. No nos gusta usar un tren para nada. Claro. No nos gusta el carro de nosotros, nos montamos y nos vamos a la hora que nos dé la gana. Nuestra cultura es así y de hecho una de las industrias más fuertes, y gracias a esa industria tenemos muchos clientes aquí, es la de los dealers, precisamente porque amamos la lata. Y no hubiera sido diferente si hubiéramos dejado el tren que le daba la vuelta a la isla. Eso te iba a decir, 100 aparte de años eso, atrás teníamos un sistema que le daba la vuelta a la isla. Eso te iba a decir, no es para todo el mundo, el tren era para ciertas áreas nada más, o sea que no era costo efectivo. Un tramito, el tren urbano es de aquí a allí. Si analizamos lo que pasó en Estados Unidos, y esos son otros 20, quienes cabildearon con los políticos para que los trenes murieran, fueron los que inventaron el carro, porque si yo inventé un carro y tú me tienes un tren que lleva a todo el mundo a todos lados, yo no voy a vender carros. Pero en Estados Unidos no es así, hay tren por donde quiera. Sí, donde quiera. Pero no es vamos a decir, creo yo que no es la fuente principal de tu movilizar la gente en la nación, ya no. Yo creo que en los Estados Unidos lo que queda es Amtrak como compañía de trenes, y ahí tú tienes un punto bicicleta de gente que lo utiliza, porque en Estados Unidos la mayoría tiene carros. Bueno, pero el turismo. De las amistades que tú tienes en Estados Unidos, los dos, ¿cuántos es costumbre usar el tren o tener su propio carro?
yo todas las amistades que conozco de la Florida, de Georgia, de Texas, tienen su carro. En Nueva York. Y nunca sí, mandan sí. de tren. Es donde Sí, se pero usa. en Nueva York como tal. Claro, Bueno, sí. estás hablando tren, sí, estás sí. hablando de la ciudad. Exacto, de la Moverte ciudad. en la ciudad de este Fuera punto a no, este punto. no. Exacto. No es real. O sea, que estás hablando que el tren fue inutilizado por el carro. Sí, sí. O sea, cuando vienen los grandes intereses, ¿ok? Pues van a cabildear para que esto que le conviene al pueblo, muchas instancias que le convienen al pueblo, se eliminen para beneficiar a ese interés que tiene X cosa para venderle a la gente. Definitivo. Y eso es influencia con los políticos que hacen las leyes y cambian las Y cosas. ahí tenemos tremendo tren de aquí a allí. Sí. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, estamos en Ruta Nueva Vida. Muchachos, yo 97.7. quiero cerrar esto con una noticia triste para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Noticia. ¿Qué pasó? Pon la música. Estoy a ley de cumplir casi 45 años de edad. Y por primera vez me dan un ticket ayer. Ya no Estás puedo a punto de decir. cumplir 45 Pero para, años. para. Ella le quiere tumbar el La- chiste a Ruperta. sí, la Mira, noticia- el segmento de Ruperta es el de Ruperta, es el que da risa en esta emisora. Porque Para. decir que tú cumples en el día 45 años es un chiste. Pero tú le has dado más, Para. tú le has dado más interés a eso que al ticket que Espérate, me acaban de la dar noticia no es el ayer. ticket, Moraima. Exactamente. Es más, hay un texto bíblico que dice, Moray Moyola, y Oye, fuiste esa. nacido y criado en el Evangelio. 45. Los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Pero Juan y Te voy a dar una Fernan, oportunidad de arrepentimiento, Juan, que recojas el comentario. Fernan, estoy frustrada, no me habían dado un ticket. Yo que le pasaba diciendo a mis hijos, ustedes tienen que tener cuidado cuando guían, cojan mi ejemplo. Me dieron un ticket porque que están en una campaña de que uno no puede pisar la dichosa línea. No me dieron un ticket porque estaba a alta velocidad, porque no tenía la línea frente cinturón. al semáforo, la blanca esa que pone Sí. que no la puedes pasar. Bueno, yo estaba frente al semáforo, cambia a amarilla y yo voy a doblar a la derecha. Cuando estoy doblando a la derecha que veo que cambia, me paro ahí. Si se me lo hubiese comido, porque me paro ahí para doblar a la derecha. No es la línea esta de... No, pues pisé un poquito la línea de ir para la derecha. Mora, tú estás mordida con el guardia. Que si estoy mordida. Que si... Mira, ¿Cómo se llama? ¿Le mano. cogiste el nombre en la placa? Estás a punto de decir el nombre. No, ¿sabes lo que me... Claro que sí, ¿sabes lo que me dijo? Vamos por más. Es que me dijo, estamos en una campaña de que no se puede pisar la línea. Y yo, ¿en serio? Yo voy a doblar para la derecha. Entonces el GPS sale sonando, doble a la derecha. ¿Para dónde que usted va? Y yo, eso me lo va a perdonar. Y yo, pues mire, yo voy para allá, estoy un poco perdida. Pues estaciones, para explicarle bien en lo que le preparo el ticket. Y feliz cumpleaños. Ese fue el regalo de cumpleaños, de hecho. Pero ¿cuándo tú cumpliste años, Mora? No, todavía no Todavía es. no es, el 15. No, todavía no. Entonces se para en la avenida a darme paso, a parar los carros, bien amable. Y yo dije, no puedo creerlo. Está bien mordida. Estoy. Mira, Estoy. Nando Estidel viene, es consejería pastoral. Sí. Él es muy bueno aconsejando. Juan, lo que pisó la Desahógate línea con él fue el y bumper, recibe ni siquiera la goma. El la palabra bumper de era aliento. lo que llegaba a la línea, ni siquiera la goma la pisó. Ya, quería cerrar con eso. Sí, está bien. Debidamente desahogada. A mis 45 A tus años de edad 45, pasando yo por esto. Qué terrible. Oye, eso, Juan. Chacho. ¿Te cree que sabe, ah? Sí, mano, papá. Sin comentarios, sin comentarios. Ahora lo que